Entonces vamos a empezar, vamos a continuar con este tema de centro de masa. Entonces, como les decía, el centro de masa es como un promedio ponderado de cómo está distribuida la masa en nuestros cuerpos. No tiene por qué estar dentro del cuerpo, puede estar por fuera del cuerpo. Y además tiene una particularidad en sistemas de muchas partículas, y es que uno puede, si no existen fuerzas externas, puede demostrar que aunque las partículas estén chocando entre ellas y moviéndose, el centro de masa no se ve afectado. ¿Listo? Eso es como lo más importante. Recordemos también la definición para masas puntuales del centro de masa. Nos decía que la coordenada... Nos decía que la coordenada de centro de masa, R de centro de masa, era igual, vamos a hacerlo para dos partículas nomás. Entonces era R1, o sea, posición de la primera partícula por su masa, más R2, posición de la segunda partícula por su masa, sobre M1 más M2. Esto es lo que se llama un promedio ponderado. Miren que estamos sacando el promedio de las posiciones, pero está pesado por el valor de las masas. Eso quiere decir también que el centro de masa se acerca más a la masa más grande, al centro geométrico de la masa más grande, que a la masa más pequeña. Y esto se puede generalizar a muchas partículas, o sea, el R del centro de masa, y estamos hablando de una ecuación vectorial, o sea, tenemos X, Y, Z aquí. Pues será simplemente la sumatoria, ¿cuál vectorial hay? De la masa iésima por la posición iésima sobre la suma de todas las masas. ¿Sí? Eso lo podemos generalizar de esta manera, que cuando el cuerpo es extendido, pues esto se puede convertir en una integral. Integral de la posición respecto al diferencial de masa dividido todo entre la masa total. Pero pues nosotros no vamos a hacer integrales. Vamos a tratar siempre de coger esos cuerpos extendidos, convertirlos en puntos y entonces aplicar esa sumatoria. ¿Sí? Entonces no vamos a hacer integrales realmente. Epa, pero qué cosa. Ahí está rebelde. Bueno, me lo borró. No importa. O ahí está. Ahí está una parte. Tranquila. Y entonces, ¿para qué sirve esto? Miren, chicos, yo les quiero mostrar algo. Vamos a hablar del momentum total. El momentum total de un sistema de partículas, pues es la sumatoria de los momentums. Esto ya lo hemos visto cuando hemos aplicado conservación del momento. Y esto quiere decir que esto es igual a... Vamos a hacerlo para dos partículas nomás. P1 como vector más P2. Y esto sería pues M1 por B1 más M2 por B2. Esto es lo que hemos hecho nosotros hasta ahora. Y no sé si ustedes alcanzan a observar un poco, pero miren que esto que tenemos aquí arriba... ¡Ay, pero qué cosa! Vamos a borrar la alimentación. Vamos a liberarle memoria RAM a esto. Listo. Ahora cerré todo lo que le pueda cerrar. Vamos a ver qué borro. Listo. Entonces, imagínense que ustedes no sé, porque les gusta derivar. Ustedes cogen esta expresión que tenemos acá del centro de masa y ustedes quieren calcular la velocidad del centro de masa, entonces la derivan. Vamos a derivar eso, vamos a hacer la derivada de la velocidad del centro de masa respecto al tiempo. Esto nos daría la velocidad del centro de masa. ¿Y eso qué nos daría? Pues derivamos esta ecuación, las masas no cambian en el tiempo en este problema que estamos considerando. Entonces nos daría simplemente M1, por B1 más M2 por B2, todo sobre la masa total, M1 más M2. Entonces lo que quiero que observen y que identifiquen es que miren que cuando hablamos del momentum total apareció M1B1 más M2B2 y aquí vuelve a aparecernos M1B1 más M2B2. O sea que la derivada de la posición del centro de masa respecto al tiempo, o sea, la velocidad del centro de masa, es igual al momentum total sobre la masa total.
En otras palabras, el momentum total de nuestro sistema es la masa total por la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Es otra manera de poderlo escribir. ¿Y esto para qué sirve al fin? Cuando no existen fuerzas externas, este momentum total no cambia en el tiempo. Cuando F es externo es 0, entonces tenemos que la derivada del momentum total respecto al tiempo pues es 0. O sea que el momentum no cambia, el momentum total no cambia. Y eso lo que quiere decir básicamente es que nuestro centro de masa se sigue moviendo exactamente de la misma manera antes y después de las colisiones, porque las colisiones pues son interacciones internas, no fuerzas externas. Entonces les voy a mostrar eso otra vez en nuestra animación de las colisiones. Permítanme un momento, lo busco acá. Y con eso lo que les estoy diciendo es por qué el centro de masa es útil. Hasta ahora simplemente hemos dicho no existe una cosa llamada centro de masa y ya. Pero es que con el centro de masa podemos simplificar muchos problemas. Ya lo vamos a ver con más detenimiento haciendo más ejercicios. Profe, una pregunta. Señor. No me quedó claro. Cuando el momentum no cambia, ¿es cuando como el choque es totalmente elástico, es 100% elástico o cómo? No, cuando no hay fuerzas externas. Cuando tenemos un choque entre partículas, esas son fuerzas internas a nuestro sistema, porque las dos partículas del sistema se chocaron entre ellas. Sí. Entonces Ok. ahí se te conserva el momento. ¿Te acuerdas que nosotros siempre dijimos en la tablita que hicimos la vez pasada, que en todos los choques que estamos estudiando, en todos los choques se conserva el momento? Sí, porque no había más fuerzas que participaran. Exacto, no hay fuerzas externas. Entonces, si ves que el momentum siempre se conserva. Ahí estamos haciendo unas suposiciones de que la colisión es muy rápida y un montón de cosas. Pero esa es la clave, que no hay fuerzas externas. No importa que se chocaron dos carros y se destruyeron, el momentum en la colisión, en ese momento de la colisión, ese momentum se conserva porque no hay fuerzas externas que estén actuando. ¿Listo? Y eso es lo que quiere Listo. decir que el centro de masa básicamente no se ve afectado. Y es lo que les voy a mostrar ahora. Les voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a volver a compartir ahora sí toda la pantalla. Ustedes me pueden confirmar que están viendo, si son tan amables, mi pantalla. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces miren que aquí está con una X marcado el centro de masa. Vamos a ver que sí, aquí está también dibujado. El total es esta flechita rosada. Aquí está el de uno y está el del otro. Hay una partícula que se mueve y otra partícula que está quieta. Entonces, este es de la partícula 1 que se mueve, este es el momentum. Este es el de la partícula 2 que está quieta, es 0. Y le vamos a dar play. Yo lo que quiero es, lo voy a volver. Fíjense en el movimiento del centro de masa, por favor. Se observa que el centro de masa se está moviendo siempre a rapidez constante, no cambia antes ni al inicio de nuestra colisión. O sea, el momentum total se conserva, lo que estamos diciendo. Pero eso también lo que quiere decir es, si yo me concentro en el centro de masa, mi problema se simplifica un montón porque ahí sobre el centro de masa, pues eso es una partícula que se va moviendo como a velocidad constante. Déjenme ver aquí si esto permite hacer gráficas. No. Momentum vectors, tal vez. No, dejémoslo ahí quieto. Y esto pasa incluso cuando son colisiones en varias dimensiones. Si yo pongo aquí, ¿dónde está el centro de masa? Aquí está mi centro de masa. Aquí está el diagrama de momentum. Miren que el momentum total, el momentum 2 es este. El momentum total es esta flechita rosada que va hacia abajo. Si quieren, mírenla ahí y luego la miran arriba, en las repeticiones que voy a hacer. Mírenla aquí abajo a la derecha. Es esta rosada, a ver si cambia después de la colisión. ¿Sí ven que no cambió? O sea, cambiaron las otras dos flechas, pero el momentum total no cambió. Y esa es la clave. El centro de masa no cambia porque no hay fuerzas externas, o sea, el momentum se conserva. Ahora miren ustedes aquí arriba, pues en la animación, el punto X, que es el punto X, pues es el centro de masa que se está moviendo en esta dirección. Y él se sigue moviendo en la misma dirección. Ahora ya cambió, ¿por qué? ¿Por qué creen que cambió? Pues porque chocó con las paredes, que es así le cambia, pues el momento es una fuerza externa, ¿no? Chocar con las paredes. Pero desde que no choquen con las paredes, solamente choquen entre ellos, el momento se conserva, el centro de masa se sigue moviendo con el mismo momento inicial que tenía. Entonces digamos que esa es la utilidad del centro de masa, ¿sí?
Esa es la utilidad del centro de masa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el centro de masa en varias situaciones y luego vamos a empezar a aplicar a diferentes problemas y por eso quiero hacer como muchas sesiones de problemas ahorita con esto. Vamos a volver aquí a la presentación. Y vamos a arrancar entonces, voy a ir de una vez al centro de masa, hacer algunos cálculos. Entonces aquí dice la figura, esperen a ver. La figura 935, estoy mirando el número 2. Les dan a ustedes 3 masas y les preguntan el centro de masa. Esa es la primera pregunta, la coordenada X del centro de masa. ¿Ustedes cómo calcularían eso? La coordenada X del centro de masa. Son 3 masas puntuales. Entonces el cálculo de ese centro de masa pues es relativamente sencillo. Recordemos otra vez cómo se calcula el centro de masa. Tenemos que R nuestro vector de centro de masa pues es, en este caso son 3 masas, sería M1 por R1 más M2 por R2 más M3 por R3. Todo esto dividido entre M1 más M2 más M3. Entonces, si nos piden la coordenada de X de este vector, pues es simplemente coger las X de todos ellos. Entonces, X del centro de masa sería M1 por X1 más M2 por X2 más M3 por X3 sobre todas las masas, M1 más M2 más M3. Y en este caso particular nos daría, ¿cuánto es la coordenada de X de M1? 0. 0, ¿cierto? Entonces uno le pondría pues M1 por 0, y eso está bien, no pasa nada. Más M2, que es 4 kilogramos, aquí nos dieron las masas, 4, por la posición X de la masa 2. ¿De acuerdo a esa información, cuál sería la posición X de la masa 2? 2. 2, por 2, más M3, que es 8, por la posición X de la masa 3, que sería 1, ¿cierto? Porque si esto vale 2, pues esto vale 1, pues por 1, sobre la suma de todas las masas, que nos daría 3 más 4, 7, más 8, 15. Entonces esto al final nos daría 4 por 2, 8, más 8 sobre 15, y esto nos daría 16 sobre 15. Ligeramente mayor que 1, o sea, el centro de masa en el eje X está un poquito corrido con respecto al 1. Y así es que calculamos el centro de masa en el eje X. Y si nos preguntan el centro de masa en el eje Y, pues es exactamente lo mismo, pero pues aquí poner las coordenadas en el eje Y. Y ya está. Y así vamos sacando todas las diferentes coordenadas. Si nos las piden en el eje Z, pues entonces reemplazamos, en vez de X, ponemos Z en todo lado. Y así es que calculamos el centro de masa en estas preguntas sencillas de masas puntuales. Pero quiero ir a otras un poquito más complicadas. Por ejemplo, díganme ustedes, a ver... miremos el 4. Miremos el 4. A ver cómo haríamos el 4, que tiene 2 punticos. Supuestamente es difícil. Entonces dice, en el 4 nos muestran 3 barritas uniformes muy delgadas, cada una de longitud L igual a 22 centímetros, que forman una U invertida. Las barritas verticales tienen una masa de 14 gramos, mientras que la barrita horizontal tiene una de 42. ¿Cuál es la coordenada X y la coordenada Y del centro de masa de ese sistema? Entonces, mi primera pregunta para ustedes es, ¿esas son cargas? ¿Esas son partículas puntuales o no? No. Son esparcidas como en un área. Está, exacto, no están concentradas en un punto matemático, sino que están esparcidas, están distribuidas en el espacio, y por eso pues no podemos aplicar directamente nuestra fórmula
la que conocemos, de la sumatoria. Tendríamos que integrar, pero yo les dije a ustedes que no vamos a integrar. Entonces, ¿qué se les ocurre para no integrar? Aparte de meterlo en Wolfram Alpha para que él lo integre. O sea, quiero decirles que ni siquiera vamos a escribir. ¿Qué se les ocurriría que podríamos hacer? De pronto imaginarse que esos puntos específicos estarían como en la mitad de cada rectángulo. Excelente. Eso es lo mejor. O sea, partamos como en la vida real, ¿no? También los problemas grandes hay que partirlos en problemas pequeños. Entonces lo que vamos a hacer es partir este cuerpo en 3 pedazos, en tres barras. Las 2 verticales, la barra horizontal. Y en esos casos, como esos cuerpos sí son simétricos, yo sé que, por ejemplo, el centro de masa de la partícula vertical de la izquierda, la barra de la izquierda, pues va a estar aquí en el centro. O sea, esto es L medios. La de la derecha pues va a estar también en su centro, ese centro de masa ya va a estar acá. Y la de arriba pues va a estar aquí en el centro. O sea que yo estoy reemplazando estas barras distribuidas en el espacio por puntos. Y ese es el secreto para que nosotros podamos hacer estos problemas sin integrar. Partimos nuestros pedazos, nuestro cuerpo completo en pedazos cuyos centros de masa conocemos, y luego tratamos eso como si fuera un conjunto de partículas puntuales. O sea, yo voy a decir que tengo aquí una partícula puntual, aquí otra partícula puntual, aquí otra partícula puntual. Esta es una masa M1, esta es una masa M2, y esta es una masa M3, pero obviamente pues ya conocemos que las dos masas verticales son las mismas, M1 es igual a M3. Y teniendo este problema, pues ya nos queda muchísimo más sencillo resolverlo, porque el X del centro de masa de este sistema sería igual, tenemos 3 masas, ¿no? A X1 masa 1, más X2 masa 2, lo voy a escribir completo, más X3 masa 3, sobre toda la masa total, que la pongo en mayúscula. Entonces díganme ustedes, por favor, ¿cuánto sería la coordenada en X del centro de masa de la primera partícula, de esta? ¿Qué coordenada en X tiene este punto? Profe, determinando el punto 00, ¿dónde estaría? O Aquí sea, ¿cuál arriba. sería nuestro eje? Mira, acá está el punto 00. Ese es el origen, aquí arriba. Sería 7, ¿no? Menos 7. No Pero sé me estás cómo. dando una coordenada en el eje Y. Entonces sería 0. 0, ¿sí o no? 0 porque no está traslada. Entonces esta coordenada sería 0. Sería 0 por M1, bueno, eso no importa, por M1. Más, ¿cuál sería la coordenada en X del centro de masa de la partícula 2? Que es esta. ¿Cuál es la coordenada en el eje X de esta partícula? 11, profe. 11, o sea, la mitad de L, ¿cierto? Entonces sería 11. Yo lo voy a poner como L medios, entonces sería L medios por M2, que es 14 gramos. Vamos a quitar los gramos. Por 14. Más, ¿cuál es la coordenada del centro de masa de la tercera partícula de esta? En el eje X. Ojo que estamos sacando solamente el eje X. ¿Cuál sería la coordenada de este punto en el eje X? 22, o sea, toda la L. Perfecto, 22. Entonces sería más L. Creo que yo cometí un error aquí en esta masa, ¿no? Esta es la de 14 y esta realmente de acá es de 42. Ahí no se vaya a morir. 42. Todo esto dividido entre la masa total, que la masa total sería 14 más 42 más 14. Sería 28 más 42, sería lo mismo que 30 más 40, sea 70. Entonces, bueno, de aquí la sacamos. Vamos a escribirlo, yo voy a calcularlo aquí rápidamente. Esto nos daría
L, ¿cuánto es que es? Sería 11 por 42 más 22 por 14, todo sobre 70. Entonces esto nos da 11. Después de todo este trabajo se nos dio 11 centímetros. O sea que nos dio acá. La coordenada del centro de masa nos dio precisamente aquí en la mitad. ¿Ustedes qué dicen? ¿Si tiene sentido o no tiene sentido que nos den la mitad del cuerpo? Sí, claro, porque si suponemos que ese es el centro, hay las mismas masas por ambos lados. Ajá. Exacto. Es como el promedio. Recordemos que el centro de masa es un promedio y entonces aquí estamos, como este cuerpo es simétrico respecto a esa mitad, entonces el centro de masa debería estar ahí. Entonces listo, nos dio 11. Y ahora vamos a calcular en el eje Y. Y el centro de masa sería Y1 por M1 más Y2 por M2 más Y3 por M3 sobre M1 más M2 más M3. Y el centro de masa sería, ¿cuánto vale la altura en Y, mejor dicho, la coordenada en Y? No tiene que ser siempre positiva, es una coordenada de esta primera masa. ¿Cuánto vale esta coordenada de este primer cuerpo, de este centro de masa? ¿Cuánto vale la coordenada en Y? Menos 11. Menos 11. Muy bien. Por la masa 1, que es 14. Más, ¿cuánto vale la coordenada en Y de este cuerpo? De este centro de masa. Cero en Y. 0. Miren que estamos haciendo como un promedio, un centro de masa de los centros de masa, ¿no? 0 por M2, que es 42, más, ¿cuánto vale la coordenada Y de este otro centro de masa? También es menos 11, ¿cierto? La mitad, L medios. Menos 11 por 14, todo dividido entre la masa total, que es 70. Entonces esto nos daría menos 22 por 14 sobre 70 y nos da menos 4.4. Menos 4.4. Entonces eso nos dio, digamos que el centro de masa está ubicado aproximadamente como por acá. Ese es como el centro de masa. ¿Ustedes qué dirían? ¿Sí tiene sentido eso o no? Que quede por fuera del cuerpo, ¿sí o no? Sí, claro. Recordemos que no tiene que estar por dentro y esas masas, pues digamos laterales, están arrastrando el centro de masa hacia abajo, entonces ahí nos quedó. Y pues de esta manera es que podemos hacer el centro de masa de cosas que son extendidas, convirtiéndolas en puntos. Y ese es el secreto para hacer todos estos problemas que están aquí sin tener que integrar. Entonces, ya con esto, habiendo hecho este ejemplo, ustedes ya, por ejemplo, pueden proceder a hacer el centro de masa, digamos, del 5. Y ahorita miramos cómo haríamos el 6, que tiene un hueco, el cubo tiene un hueco. Entonces miren que en el 5 ustedes les están dando esa pieza, esa es una pieza, bueno, lo que sea, metálica, plana, lo que sea, y tienen que calcular el centro de masa de eso. Si lo hicieran por integrales, pues tendría que ser una integral con las fronteras apropiadas y una locura, pero también lo pueden hacer por centro de masa, ¿sí? También lo pueden hacer por centro de masa de cada uno de los bloques. Entonces, si yo me paro acá, yo sé que el centro de masa de esto estará aquí en el centro, el centro de masa de este otro rectángulo sería este, el centro de masa de este otro rectángulo sería aquí, y este cuadrado sería acá. Entonces son 4 masas puntuales. Y yo podría calcular el centro de masa de esas 4 masas puntuales, que es muchísimo más sencillo que el problema original. Entonces les voy a pedir a ustedes que lo calculen, calculen el centro de masa de esas 4 masas puntuales, y le vamos a preguntar para un bono a las siguientes personas. A menos que alguien quiera ofrecerse voluntariamente para ganarse el bono, antes de que yo
Designa aleatoriamente. X del centro de masa. Y lo que quiero es que no reemplacen, ¿no? No reemplacen el L igual a no sé cuánto, sino que lo dejen en términos de L. X del centro de masa es L medios, 5 L medios, algo así. Y el centro de masa. ¿Alguien quiere ser voluntario? Uno para X y el otro para Y. ¿No? Entonces vamos a seleccionar al azar. ¿Pablo Lugo está? ¿Pablo Andrés Lugo está o no está? Parece que no está, entonces vamos a anotar eso aquí. Listo. En la lista negra. Julián Cuellar. Julián Cuellar sí está, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces por favor tú calculas el centro de masa en el eje X, ¿listo? Ok. Listo, y vamos a escoger otra persona. Juan Mateo Cajamarca, él también está. Listo, Juan Mateo, tú haces en el eje Y, ¿listo? ¿Yo, profe? Sí, Juan Mateo Cajamarca, tú haces en el eje Y, por favor. Listo, sí, señor. Y los demás escojan la que quieran. Y pues comparamos. Entonces tenemos más o menos 5 minuticos, 7 minuticos para hacer esto. Entonces arranquen ya y Profe, les doy el dibujo. eso lo hacemos en términos, no sé, algebraicos, o sea, no tenemos que dar un valor específico. Ajá, que quede en términos de L. Ah, listo. O sea, en términos de masa, porque no la... Va a quedar en términos de masa, pero más o menos. Entonces eso era el dato que les quería dejar. Ustedes no conocen la masa porque aquí no les están dando la masa, pero ustedes saben que la densidad de ese material, digamos que eso es un metal, es la misma en todo lado. Entonces la masa, para un área dada, la masa siempre va a ser densidad, ah, va a Ok. ser densidad por el área. La densidad es la misma para todos, el área va a quedar como una función de L y se les van a ir un montón de cosas. Entonces las masas las pueden conocer. Entonces háganle, ahora sí, sabiendo que pueden calcular la masa de cualquiera de esos bloques, simplemente multiplicando la densidad que no conocemos por el área. Pero es que esa densidad se les va a ir por todo lado, se les va a cancelar. Entonces no es necesario conocerla. ¿Está bien? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, háganle a ver. Ya nos vemos.
¿Cómo les fue? ¿Ya tienen un valor? Profe, a mí me dio que para el X es menos L sobre 11. Menos L sobre 11, listo. Tiene sentido, dio negativo, es de esperar que sea negativo en X, sí. Y para Y ya está. Sí, profe, me dio menos 3/11 de L. También dio negativo, que también tiene sentido porque pareciera tener que tenemos más masa Abajo, sí. en la parte de abajo, ¿cierto? Que en la parte de arriba. Listo, la clave siempre es poner la coordenada geométrica de nuestros puntos y poder hacer los promedios. Entonces, bien. Entonces, listo, yo los anoto acá. Collar y Cajamarca, yo los tengo en la lista blanca. Listo. ¿Y cómo haríamos este 6? Miren, este 6 dice que es una caja cúbica, pero se le quitó la tapa de encima. Queremos calcular el centro de masa de la tapa de encima. Y esto es tridimensional, o sea, necesitamos X, Y, Z. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo haríamos esto con ese hueco? ¿Recuerdan que la vez pasada hicimos un hueco? Entonces, ¿qué creen? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Profe, pues yo creería que son 5 puntos. Si son 6 caras, sí se le quitan una. Y los puntos se ubicarían en la mitad de los cuadrados. Perfecto, se puede hacer así y pues digamos generalizando lo mismo que hemos hecho antes. Y si ustedes miran, pero ahí vamos, yo lo que quiero es como mostrarles más análisis que podríamos hacernos acá para que nos simplifique más la cosa. Como esto es bien delgado, pues está perfecto pensar que son 5 caras y ya. Cada cara tiene su centro y entonces ese centro va a ser el punto donde se concentra todo y simplemente utilizamos esos 5 puntos. Pero ustedes mirando ese cubo podrían decir, por ejemplo, en qué sitio debería estar el centro de masa en términos de X y en términos de Y. En la mitad de cada cara. Debería que estar como en la mitad, ¿cierto? O sea, uno espera que el centro de masa esté como a lo largo de un eje que pase como por el centro, ¿cierto? Digamos que haga como así. Quisiéramos que, pues digamos, uno esperaría, pero no en la mitad de cada cara, sino que queremos decir es que tiene que estar como, es como centrado, o sea, la coordenada X del centro de masa tiene que ser L medios, la coordenada Y del centro de masa también, porque respecto al eje Y no hay cambios, o respecto al eje X, si ven que tenemos como las mismas caras a la izquierda o a la derecha, o hacia el frente o hacia atrás. Entonces, como esto es un promedio, respecto al eje X o al eje Y, pues esperamos que esté solamente pues centrado nuestro problema exactamente en el centro. No tiene por qué estar corrido más hacia el origen de X. No tiene sentido que digamos que el centro de masa debería estar corrido más hacia L tercios o algo así, pues porque eso implicaría que hay un desbalance de masa respecto al eje X o al eje Y, que no es verdad. Esto es completamente simétrico respecto a esos ejes. Lo que no podríamos decir es que el Z del centro de masa está en L medios también, o sea que está en la mitad. ¿Ustedes creen que el Z del centro de masa está más cerca de la cara de abajo o más cerca del hueco de arriba? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Qué pena, me tuve que ir. Que si la coordenada Z del centro de masa, ¿será que está exactamente en la mitad del cubo o será que está más hacia arriba o está más hacia abajo? Recordemos que arriba hay un hueco. Más hacia abajo. Más hacia abajo, ¿cierto? Eso es lo que uno esperaría. Sí. Que esté más abajo de L medios, no puede estar en la mitad. Y entonces podríamos tratar de concentrarnos en calcular solamente ese Z del centro de masa. Y el Z del centro de masa sería, y hacemos lo mismo de siempre, Z1 por masa 1 más Z2 por masa 2 más Z3 por masa 3 más Z4 por masa 4 sobre M1 más M2, y falta uno, ¿no? Z5 por masa 5, porque tenemos total 5 planos, más M2, más M3, más M4, más M5. Y entonces, esto se puede simplificar un montón porque, a ver, díganme ustedes, por ejemplo, para esta cara que voy a subrayar,
¿Cuál es la altura del centro de masa respecto a Z? ¿Cuál es la coordenada del centro de masa de esto en el eje Z? O sea, ¿dónde está el centro de masa? Aquí en el centro. ¿Qué coordenada tiene eso en el eje Z? ¿Esta altura cuánto será? La mitad de L. La mitad de L. Muy bien. Y si ahora yo me concentro en esta pared, ¿cuál será la altura del centro de masa? El centro de masa está aquí en el centro de esa pared. ¿Cuál será la altura de esta altura? Lo mismo, la Muy mitad bien. de Perfecto. O sea, miren que en total tenemos 4 paredes, todas las que están levantadas. 4 paredes cuya altura es la misma. Todos tienen la misma masa. Entonces tendríamos 4 paredes que tienen la misma altura del centro de masa, que es L medios, y la misma masa. Todas tienen la misma masa. Y nos falta la última pared, que es la pared que está aquí abajo. Esta pared que está aquí acostada. Ush. ¿Cuál será la altura del centro de masa de esa pared? En el eje Z, de esta pared, del plano que está aquí abajo. ¿Tiene alguna altura eso? Respecto a Z. No, no tiene ninguna, ¿no? No tiene altura, entonces sería más 0 por m. Y todo esto dividido entre la masa total, que sería 5 veces m. Entonces, bueno, esto se nos va. Esta masa se va con esta masa. Y nos quedaría 4 por L medios, todo dividido entre 5. Esto se nos va con 2 y nos quedaría 2L quintos. Y 2L quintos es más pequeño que L medios. Y pues ya, con eso hemos sacado nuestro sistema, nuestra coordenada del centro de masa para un cubo con un hueco. Entonces también ustedes, por favor, pues no olviden que la simetría les puede ayudar en estos problemas para encontrar esos centros de masa. Para ustedes decir, bueno, en X tiene que ser la mitad o lo que sea, porque por simetría, pues no hay forma de que esté más corrido para un lado o para el otro, porque está, digamos, uniformemente distribuida la masa alrededor de esa simetría que estamos viendo. Y pues este problema sí lo podemos sacar supremamente fácil, sin hacer integrales, sin hacer demasiados análisis, y ya lo teníamos resuelto. Bueno, ahí están las respuestas. Aquí hay otras cosas. Este sí es para integrar, el 69, pero yo no quiero que nos pongamos a integrar, esto no me interesa realmente. Entonces quiero que miremos algunos problemitas de aplicaciones del centro de masa, precisamente, para que ustedes vean cómo se resuelven este tipo de problemas. Entonces digamos el 16. Ah, no, perdón, el 16 es el de un perrito. Que está dibujado. El 16, perdón, ese es el 17. El 16, que tiene supuestamente 3 puntos. Entonces dice, Ricardo, que tiene una masa de 80 kilogramos, y Carmelita, que es más liviana que él, menos pesada, están disfrutando del lago Merced en el atardecer en una canoa de 30 kilogramos. Nos dieron la masa de Ricardo, no nos dieron la de Carmelita, y nos dieron la masa de la canoa. Cuando la canoa está en reposo, en el agua que está plácida, ellos intercambian sillas. Las sillas están separadas 3 metros y están ubicadas simétricamente respecto al centro de la canoa. Si la canoa se mueve 40 centímetros horizontalmente relativo a, digamos, la orilla, ¿cuál es la masa de Carmelita? Entonces lo vuelvo a repetir. Tenemos 2 personas que están en una canoa. Están sentadas simétricamente respecto al centro de la canoa. Intercambiaron sillas, o sea, se levantaron, caminaron y se sentaron cada uno en la silla del otro. Al haber hecho eso, la canoa se movió 40 centímetros. Solamente porque ellos intercambiaron sillas. No está prendido ningún motor ni nada. Y con eso nos piden calcular la masa de uno de ellos. Es un problema, pues, raro, ¿no? Pero
digamos que ¿cuál es la idea de esto? La idea es la siguiente. Ustedes tienen, digamos, el agua, tienen ahí el bote y las dos personas, una acá y otra acá. Resulta que vamos, y es una suposición que hacemos, que no hay rozamiento con el agua. El agua está tranquila, no hay olas moviendo las cosas. Y si no hay rozamiento con el agua, quiere decir que en esta dirección no hay fricción. Nosotros tenemos normales y fuerzas de gravedad en dirección vertical, pero nos interesa en este momento la dirección horizontal. Y en esa dirección horizontal no hay fricción, no hay fuerzas externas. ¿Qué es lo que se conserva cuando no hay fuerzas externas? Cuando las fuerzas externas valen cero. El momento. Un momento, ¿cierto? Se conserva el momento, en el momento no cambia. No cambia en ese eje. ¿Listo? Muy bien. Y esto lo que implica es que si el momentum no cambia y ellos estaban quietos al inicio, pues tienen que estar quietos al final. Es decir, el centro de masa, que es la parte clave de acá, el centro de masa no se puede mover en este problema. Centro de masa respecto a la orilla, digamos, no se puede mover. Como no hay fuerzas externas, el centro de masa tiene que mantenerse siempre en el mismo sitio, porque si se moviera, quiere decir que algo lo hizo pues moverse precisamente, y eso tiene que ser una fuerza externa, pero es que no hay fuerzas externas, entonces el centro de masa no se puede mover. ¿Y este centro de masa qué es? Voy a volver a hacer el dibujo acá. Tenemos esto, tenemos una canoa, tenemos otro cuerpo acá, todo lo voy a pintar como cajitas. Entonces nosotros tenemos tres centros de masas. Tenemos el centro de masa, digamos que de Ricardo, que está en el centro acá. Centro de masa de Carmelita, que es aquí en este centro. Y centro de masa de la canoa, que la voy a poner B de barco, que está aquí en este centro. Y todos ellos generan pues un centro de masa. ¿Listo? Ahora, si solamente si todas las masas fueran iguales, pues obviamente el centro de masa tendría que estar ubicado pues en el centro. Si todas las masas fueran iguales, o sea, más bien, si la masa de Carmelita y la masa de Roberto fueran las mismas, pues el centro de masa de ellos no trasladaría el centro de masa total. Al final nuestro centro de masa pues tendría que estar en el eje X, que es el que nos interesa, tendría que estar en el centro de la canoa. Pero como Roberto se supone que es más pesado, porque nos dijeron que Carmelita era más liviana, pues el centro de masa de todo este sistema tiene que estar un poquito más corrido hacia donde Roberto. ¿Sí? Tiene que estar un poquito más corrido hacia donde Roberto. Entonces, tenemos esta condición. Cuando se intercambian ellos dos de silla, vuelvo a hacer el mismo dibujo. Entonces ahora tenemos a Roberto acá. Carmelita está aquí. Centro de masa pues de nuestra canoa sigue estando acá. Y nos dijeron, pues obviamente, que ahora nuestro centro de masa se tuvo que haber movido, ¿cierto? En otra dirección. O sea, recordemos que siempre el centro de masa, al ser un promedio, se va a acercar hacia donde haya más masa concentrada. Entonces, en este caso, pues va a perseguir a Roberto. Entonces, se tuvo que haber movido en esta otra dirección. Entonces, ahora el centro de masa tiene que estar ubicando como hacia la derecha. Y nos dijeron que, pues por haber hecho esto, observen que si ustedes estuvieran mirando desde la orilla, lo que van a observar es que nuestros cuerpos se movieron. Se tuvo que trasladar nuestro barco, nuestra canoa, para que en total el centro de masa que hemos visto respecto a la orilla no vaya a cambiar. Digamos, lo que estamos diciendo es, si aquí tenemos un poste, que está en la orilla, y esta distancia era 5 metros, pues al final esta distancia tiene que volver a ser 5 metros respecto a la orilla. Porque respecto a la orilla esto no pudo haber cambiado. Porque nosotros sabemos que no hay fuerzas externas. Entonces nuestros centros de masa van a tener que ser los mismos.
su ubicación respecto a la orilla va a tener que ser el mismo al inicio y al final. Listo. Entonces, con esa condición, pues lo que tenemos que hacer es simplemente calcular los centros de masa al inicio, los centros de masa al final, y ahí podríamos calcular nuestra condición pues, de que hubo un desplazamiento neto entre esos dos centros de masa iniciales y finales, y con eso podemos sacar todas nuestras situaciones. Entonces, antes de seguir, lo que quiero que ustedes vean es, siempre que tengan dinámicas en donde no haya fuerzas externas, los centros de masa, bueno, el momento se conserva y los centros de masa no tienen por qué moverse si no había movimiento al inicio. Entonces, siempre que ustedes, y ustedes no sé si lo han visto, algunos de ustedes han sentido eso que están en el agua y están en una canoa y se van a trasladar y van dando pasos, pero la canoa se va moviendo hacia atrás. ¿A alguien le ha pasado eso? Y como que es difícil desplazarse. Sobre todo en canoas que sean livianas, que sean como comparativamente su masa a la de las canoas. Pues sí, no estamos hablando de un barco que ustedes caminan y ya, sino... ¿Alguien se ha montado alguna vez en una canoa muy liviana en el mar o no han tenido como esa experiencia? Siempre Sí, profe. Sí, ¿Sí? ¿Y le ha pasado? sí, ¿cómo era la pregunta? Digamos que no está muy liviana, digamos en un río o algo así, y uno va a tratar de moverse hacia adelante y como que la canoa se le mueve un montón también hacia atrás. ¿Sí les ha pasado o no a alguien? Sí, profe. Sí, y eso pasa, Sí, 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 sí. ¿sí? Y eso pasa precisamente no solo porque el agua pues es lisa, se desbalancea, sino porque precisamente como uno en ese momento no tiene una fricción con el agua, pues entonces el centro de masa tiende a mantenerse en el mismo sitio. Entonces si yo me estoy moviendo respecto a la canoa, el centro de masa total de ese sistema se está tratando de mover hacia la derecha, entonces la canoa compensa moviéndose hacia la izquierda de tal manera que respecto a la orilla el centro de masa no se mueve. Y eso es lo que sucede, ¿sí? El centro de masa no se puede mover. Entonces ahora ya teniendo toda esta información, nosotros podemos plantear nuestro problema. Vamos a calcular la coordenada en el eje X del centro de masa. Vamos a ponerla al inicio y al final. Entonces, al inicio sería, Profe, es que señor, estamos viendo tu pantalla de Teams. ay, perdón, gracias. La coordenada X de Roberto más la coordenada X de Carmelita, bueno, por la masa de Roberto, por la masa de Carmelita, más la coordenada X de la canoa, por la masa de la canoa, todo esto sobre la masa total. Centro de masa final, y esto todo lo estamos midiendo respecto a la orilla. Es masa de Roberto por X final de Roberto, más masa de Carmelita por la X final de Carmelita, más masa de la canoa, la X final de la canoa, todo esto sobre la masa total. Se supone que estas dos son iguales, entonces esto tiene que ser igual a la X del centro de masa. Entonces, a ver, pregunta, ¿cuáles serán nuestras incógnitas acá? Entonces tenemos que la masa de Carmelita es una incógnita y ustedes podrían pensar también que las coordenadas de Roberto y de Carmelita y de todo eso son también incógnitas. Pero entonces empezamos a mirar la información que nos dieron. Nos dijeron que Roberto se movió. ¿Cuánto se movió Roberto? O sea, nos dijeron que esta cosa toda valía 3 metros, ¿no? Entonces, ¿será que la coordenada X nueva de Roberto tiene alguna relación con la coordenada antigua de Roberto? ¿Ustedes qué dirían? Esta es la coordenada nueva de Roberto, esta es la coordenada vieja de Roberto. ¿Hay alguna relación entre las dos?
¿Sí? ¿No? ¿No se les ocurre? Ah, mirando si han escrito algo en el chat, pero no. Bueno, antes, yo voy a parar acá porque quiero seguir haciendo estos problemas mañana. Y es que quería dejar los últimos 5 minutos de la clase para discutir una cosa del laboratorio. Entonces, quiero que lo piensen, traten ustedes de pensar este problema, ¿sí? Mañana seguimos haciendo más problemas de esto de centro de masa. Vamos a hacer varios de acá, vamos a hacer después un Kahoot, ¿sí? Para hacer más práctica. Y luego vamos a seguir con otros problemas aquí en momento lineal, con cosas que no hayamos visto todavía, con colisiones. Bueno, aquí hay otras cosas que ya hemos visto, pero voy a tomar problemas que no hayamos hecho. Entonces les quiero dejar este problema para que lo piensen un poquito. El problema realmente, o la dificultad está es como en el planteamiento, ¿sí? En cómo entender esto del centro de masa que no se mueve, entonces respecto a qué mido las cosas y no sé qué. Mañana lo continuamos. Esta última parte la quería dedicar era al informe. Antes que nada, quiero saber si tienen algún tipo de preguntas o dudas sobre el informe. Profe, yo. Sí, señora.